El tribunal estaba en total tensión. Blake Lively había llegado con la esperanza de salir fortalecida, pero en cuestión de 90 minutos, su caso se vino abajo. Justin Baldoni, con su equipo legal implacable, logró una victoria temprana que dejó a Blake y a sus abogados completamente descolocados. Lo que parecía ser una simple audiencia preparatoria terminó siendo un desastre total para la defensa de Lively. Los intentos de su equipo por controlar la narrativa y frenar a la prensa se encontraron con una respuesta contundente del juez. Aquí no habría favoritismos. El abogado de Baldoni, Brian Friedman, no perdió tiempo y atacó con todo desde el primer momento. Su estrategia fue agresiva y efectiva, dejando en evidencia las inconsistencias en la demanda de Lively. Blake intentó evitar que Friedman hablara públicamente sobre el caso, pero el juez se negó rotundamente a censurar a la defensa de Baldoni. Cada movimiento de Lively y su equipo fue bloqueado sin piedad. Intentaron argumentar que los medios estaban manipulando la opinión pública en su contra, pero el juez recordó que fue Blake quien acudió a la prensa primero. El golpe fue brutal y desde ese momento quedó claro que la balanza se inclinaba a favor de Baldoni. El rostro de Blake lo decía todo. La confianza con la que había iniciado este proceso comenzaba a desmoronarse, y esto era solo el principio. Mientras la batalla legal continuaba en la corte, Justin Baldoni tenía otro as bajo la manga: el poder de Internet. Su equipo legal reveló que habían lanzado un sitio web dedicado al caso, donde subirían pruebas, mensajes y documentos que respaldaban su versión de los hechos. Blake y su equipo entraron en pánico. Intentaron bloquear la página argumentando que podría influenciar el juicio, pero nuevamente el juez se puso del lado de Baldoni. La estrategia de Baldoni fue brillante. Si Blake había usado la prensa para destruir su reputación, él usaría Internet para limpiar su imagen. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la situación y poco a poco la percepción pública comenzó a cambiar. Los seguidores de Blake, que antes la apoyaban incondicionalmente, ahora comenzaban a cuestionar su versión de los hechos. Mientras tanto, Friedman, el abogado de Baldoni, seguía atacando sin descanso. Demostró que Blake había intentado controlar la narrativa desde el inicio, manipulando los medios para inclinar la balanza a su favor. Pero esta vez su estrategia se le estaba volviendo en contra. La presión sobre Blake aumentaba con cada día que pasaba. Ya no solo estaba perdiendo en los tribunales, sino también en la opinión pública. Y lo peor aún estaba por venir. Con la situación completamente fuera de control, Blake Lively intentó un último movimiento desesperado: pedir que se le permitiera elegir quién la interrogaría en su declaración. Era evidente que quería evitar enfrentarse a Brian Friedman, el abogado que estaba destruyendo su caso pieza por pieza. Pero el juez no cayó en la trampa, negó su petición sin dudarlo, dejando claro que no tenía el derecho de elegir quién la cuestionara. Este fue un golpe devastador para Blake. Sabía que Friedman no le daría respiro, que cada respuesta suya podría ser utilizada en su contra en el juicio, y ahora no tenía salida. Su equipo legal había intentado por todos los medios mantenerla protegida, evitando que hablara directamente bajo juramento. Pero con la decisión del juez, su destino estaba sellado. Blake tendría que sentarse ante Friedman y responder cada pregunta, sin posibilidad de evasión. Y esto no solo era un problema legal, era un desastre para su imagen pública. Si sus respuestas bajo juramento no coincidían con lo que había dicho a la prensa, su credibilidad se desplomaría aún más. Y si se contradecía, sería la prueba definitiva de que había mentido. Era un escenario de pesadilla para Blake y su desesperación comenzaba a mostrarse. El tribunal entero la vio perder el control. Su imagen de mujer fuerte e inquebrantable se desmoronaba ante los ojos de todos. El final de la audiencia fue un momento que quedará grabado en la historia de Hollywood. Blake, que había intentado mantener la compostura durante todo el proceso, no pudo soportarlo más. Los constantes reveses legales, la humillación pública y la inminente declaración bajo juramento la llevaron al límite. Cuando se confirmó que el juicio avanzaría y que su demanda sería fusionada con la contrademanda de Baldoni, su rostro cambió por completo. Era la confirmación de que no podría evitar la confrontación, y entonces ocurrió lo inesperado. Blake Lively rompió a llorar en el tribunal.
Intentó ocultarlo, pero las cámaras y los testigos captaron el momento en el que se llevó las manos a la cara, visiblemente afectada. Sus abogados intentaron calmarla, pero era evidente que la situación había llegado a un punto crítico. El público en la sala quedó en silencio. La mujer que había dominado Hollywood con su imagen de estrella inquebrantable, ahora estaba completamente derrotada. Las imágenes de Blake llorando se volvieron virales en cuestión de minutos. Mientras tanto, Justin Baldoni salió del tribunal con una expresión de victoria. El mensaje era claro. La batalla aún no había terminado, pero Blake Lively acababa de sufrir su mayor derrota hasta ahora. Y con el juicio en camino, lo peor aún está por venir. Después del colapso de Blake Lively en el tribunal, Hollywood comenzó a reaccionar de una forma aún más cruel, con total indiferencia. En otro momento, la industria habría salido en su defensa, pero ahora el silencio era ensordecedor. Ryan Reynolds, su esposo, evitó hacer comentarios sobre la situación. Taylor Swift, una de sus amigas más cercanas, no emitió ninguna declaración pública en su favor. Las grandes productoras comenzaron a distanciarse. Algunas marcas con las que tenía contratos publicitarios eliminaron su imagen de campañas en curso. Los estudios de cine dejaron de mencionarla en futuros proyectos. El mensaje era claro: Hollywood no quería verse arrastrado por su escándalo. Mientras tanto, Justin Baldoni comenzó a recibir un respaldo inesperado. Actores y directores de renombre comenzaron a expresar su apoyo a su versión de los hechos. La percepción pública había cambiado y ahora Lively no solo enfrentaba problemas legales, sino que también estaba perdiendo su lugar en la industria. El mayor golpe llegó cuando una de las películas en las que Blake estaba involucrada decidió eliminarla del reparto, citando problemas de agenda. Pero todos sabían la verdad: su imagen se había convertido en una carga para cualquier producción. Blake Lively no solo estaba perdiendo en el tribunal, sino que estaba viendo cómo toda su carrera se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor era que todavía no había terminado de caer. Mientras la crisis de Blake se intensificaba, Justin Baldoni tomó una decisión que terminó de sellar su destino. En lugar de aceptar un acuerdo, Baldoni decidió seguir adelante con la contrademanda por difamación. Esto significaba que el caso no se resolvería con una simple disculpa o un acuerdo privado. Baldoni estaba decidido a llevar el juicio hasta el final, buscando una victoria total. Si lograba ganar, Blake Lively no solo tendría que enfrentar el daño a su reputación, sino también una posible compensación millonaria. Esto podría llevarla a la bancarrota y eliminar cualquier posibilidad de recuperar su estatus en Hollywood. Los analistas legales señalaron que Baldoni tenía las pruebas suficientes para ganar, lo que ponía a Lively en una situación desesperada. Sus abogados comenzaron a buscar maneras de reducir los daños, pero con cada movimiento su imagen pública empeoraba. Si antes parecía que había una salida para ella, ahora esa puerta estaba completamente cerrada. El juicio se convertiría en un espectáculo público, donde cada detalle de su estrategia quedaría expuesto, y la presión sobre Blake estaba a punto de alcanzar su punto más crítico. Blake Lively llegó a este juicio convencida de que podría controlar la narrativa. Creyó que su influencia en Hollywood y su imagen pública la protegerían de cualquier consecuencia, pero estaba equivocada. Su intento de manipular la situación se volvió en su contra. Los medios que antes la respaldaban se distanciaron. Su círculo cercano guardó silencio mientras su reputación se desplomaba y, lo más devastador, la industria del entretenimiento la abandonó por completo. La derrota en el tribunal no solo fue legal, sino también moral y profesional. Hollywood ya no la veía como una estrella, sino como un problema. Los contratos desaparecieron, los proyectos fueron cancelados y su nombre quedó marcado por el escándalo. Justin Baldoni, en cambio, salió fortalecido. No solo logró limpiar su imagen, sino que el juicio confirmó lo que muchos ya sospechaban. Blake Lively había llevado demasiado lejos su juego de poder. Y al final, cuando el juez rechazó todas sus últimas peticiones y confirmó que el juicio seguiría adelante, Blake no pudo más. Frente a todos en la sala del tribunal, rompió a llorar por segunda vez, sabiendo que su destino estaba sellado. Este juicio no solo la derrotó, la destruyó. Ahora, la gran pregunta es: ¿intentará volver a Hollywood? ¿O este será el final definitivo de Blake Lively en la industria del cine? El veredicto final está cerca.
Pero para el público y para Hollywood, Blake Lively ya perdió mucho antes de que se dicte la sentencia.